Muy bien, continuamos con la Comisión de Agricultura y vamos a continuar con el asunto número 4, que es la comparecencia en sesión informativa de representantes de la Asociación Herbel ante la Comisión de Agricultura para exponer el gran perjuicio que está causando la entrada y el uso incontrolado de subespecies o razas foráneas de abejas a la abeja melífera local. Ya sin más voy a conceder la palabra a las personas comparecientes para que expongan lo que tengan conveniente por un tiempo máximo de 20 minutos y doy la bienvenida a Egoitz Galarza Garayalde y a Gorka Legorburu Quintana, que son buenos representantes, no sé, ahora no recuerdo en calidad de qué, pero son representantes desde luego de la Asociación Herbel. Así que bienvenidos a la Comisión de Agricultura, tenéis 20 minutos y cuando queráis. Presionáis el micrófono cuando queráis hablar. Vale. Bueno, que hecho, hola, buenos días y gracias por seguirnos. Lo primero, como ha dicho el compañero, hemos venido Gorka Legorburu de Sabando, apicultor de Sabando, y yo mismo, Egoitz Galarza. Yo soy el coordinador de la asociación, el responsable del programa de mejora de Herbel. No voy a hablaros hoy sobre la importancia de las abejas y de los polinizadores. Todos yo creo que somos conscientes de lo que suponen en la producción de alimentos y otras cuestiones de la naturaleza. Vamos a ser más específicos sobre un problema que tenemos con la raza de las abejas. Es un problema puntual. La apicultura tiene muchos problemas y muy diversos. Tenemos problemas con especies invasoras, con parásitos, con el clima, y unos requieren que haya fondos muy importantes para hacerles frente a estos problemas o que haya investigación. Y el problema que vamos a tratar hoy, para solucionarlo, pensamos que requiere voluntad política y nada más. Entonces, voy a explicaros de dónde venimos, qué hacemos en Herbel, para que os pongáis un poco en contexto, y después, durante la intervención, Gorka tendrá la oportunidad de comentar su experiencia en Sabando y en la zona. Y al final, pues, os queríamos comentar cómo vemos nosotros la problemática y qué es lo que pedimos para solucionarlo. Entonces, como hemos dicho, venimos de la asociación Herbel, Herbel Tazlen Elkartea, la asociación de criadores de abeja negra. Nuestro propósito solo se enmarca dentro de la cría y la selección de las abejas. Hacemos mejora genética, llevamos un programa de selección propio, aprendimos cómo se hacen las cosas mediante el proyecto europeo Smart Bees, en el que participamos durante 3-4 años, y en el 2018 creamos la asociación y empezamos con un programa de selección propio, igual que se hace en otras ganaderías, como ovejas, vacas, etc. Utilizamos la abeja local, que es esta, abeja negra ibérica o Apis mellifera iberiensis. Esta es la denominación de la raza o de la subespecie. En abejas, raza y subespecie son sinónimos. Y como sabéis, las abejas también son ganado, ¿eh? Aunque no estamos tan habituados como con otras especies. En este momento somos unos 45 socios de todo Euskadi y producimos, distribuimos y testamos unas 300 reinas todos los años. En conjunto, en Auzolán, dentro de la asociación, realizamos este seguimiento. Son colaboradores nuestros en la Universidad del País Vasco y también Neiker, y nuestro objetivo fundamental es aumentar la rentabilidad, ya sea producciones, supervivencia, manejo de nuestras colonias de abeja local. Para ello contamos con un programa de cría, que es básicamente lo que hacen en otras ganaderías, que tiene estos pasos. Empezamos con las pruebas de rendimientos. Entonces, tenemos dentro de la asociación, lo que he dicho, 300 reinas que están repartidas entre los socios, y los socios en Auzolán
recogen los datos de producciones, de comportamientos, etc. Esos datos los volcamos en una página web y obtenemos los valores genéticos. Ese trabajo nos lo hace un instituto de la abeja de Alemania. En España no hay nadie capacitado para hacerlo y no hay esta opción. Como veréis, casi todo lo que hacemos es innovador, somos pioneros en este tema y estamos abriendo un camino, ¿no?, en el tema de la selección y mejora de las abejas. Después de obtener los valores genéticos, hacemos una selección, seleccionamos las mejores reinas o las que consideramos que son mejores para nuestros objetivos. En esta labor nos ayuda Neiker, que tiene mucha experiencia, por ejemplo, con ovejas lacha. Después de hacer la selección y escoger las mejores madres, producimos reinas hijas, se aparean y otra vez los distribuimos entre los socios y vuelve a empezar la rueda de selección. Todo este ciclo dura 2 años. Cada 2 años se renueva la población de reinas de nuestro programa. Y también parte de esa mejora que obtenemos con el programa, intentamos difundirlo a la comunidad apícola en general mediante reinas mejoradas. En mayo de 2018, de la mano del Departamento de Ganadería de Eusko Jaurlaritza y junto con Neiker y la Universidad del País Vasco, Herbel solicitó ante el MAPA la inclusión de la abeja ibérica en el catálogo oficial de razas de ganado de España, porque hasta ahora, pues hasta entonces no lo estaba y todavía no está, ¿no? Entonces, no lo consideran como ganado y está fuera de cualquier ayuda y reconocimiento, esta raza de abejas. Entonces, aunque les gustó la iniciativa y veían que toda la documentación estaba bien presentada, yo creo que no era el momento adecuado y, por así decirlo, no estaban preparados para dar el paso. Entonces, lo que hicimos es seguir nosotros trabajando por nuestra cuenta. Desde entonces hemos participado en muchos estudios y hemos sido pioneros, por ejemplo, en el programa de selección y mejora. Fuimos el primer grupo en empezar a hacerlo en el Estado español y luego después nos han seguido varios más, un poco siguiendo nuestro camino, ¿no? Hemos puesto en marcha un sistema para realizar el test de paternidades junto con la UPV. Mediante este test podemos identificar los zánganos que se han apareado con nuestras reinas. Podemos saber qué zánganos se han apareado con nuestras reinas. Esto es fundamental en un programa de mejora porque así podemos controlar las reproducciones, que es muy importante. Podemos cruzar las mejores reinas con los mejores zánganos. Hemos validado el control de los apareamientos en nuestra estación de apareamiento, que es de en torno al 70%. Hemos observado por primera vez y hemos reportado por primera vez un área de congregación de zánganos, una zona donde se reúnen los zánganos por miles, unos 10.000, 15.000 zánganos. En esa foto se ven esos zánganos y en esas zonas es donde se producen los apareamientos. Vienen las reinas ahí a aparearse y por primera vez lo hemos podido observar y documentar con nuestra raza de abeja ibérica. También hemos observado y recogido datos por primera vez de los hábitos de vuelo de las reinas ibéricas y en este momento estamos desarrollando una aplicación para la recogida de datos, una aplicación para el móvil para que nos sea más fácil recoger los datos. Quería mostraros un poco lo que estamos haciendo para que veáis el contexto, que somos un grupo pionero y que estamos bien conectados ya sea con universidades o institutos agrarios. Voy a hablaros ahora de las diferentes subespecies o diferentes razas. Aquí en este mapa podéis ver por diferentes colores cuál es la distribución de las diferentes razas de abejas de Europa. Como veis, la iberiensis es la que ocupa la península ibérica. Del sur, de los Pirineos al sur es la abeja ibérica. De los Pirineos al norte es la abeja negra europea. En Italia, en la península itálica, tienen otro tipo de abeja, la abeja amarilla, en rojo está la abeja cárnica, etc. Este mapa es del siglo XIX, cuando las fronteras naturales hacían que esas diferentes subespecies estuviesen
separadas, no tenían contacto entre ellos, entonces eso permitió que se evolucionasen de forma diferente, pero los últimos años, debido a la transhumancia, a los movimientos de los apicultores, al intercambio de reinas, este mapa ha cambiado completamente, ya no es así el tema. Por ejemplo, la abeja negra europea, la que está en naranja, casi ha desaparecido en toda Europa. La que ocupaba mayor extensión casi no existe. En Alemania se sustituyó por otra raza de abejas supuestamente más productiva y más mansa y más eficaz, y se hizo desde las instituciones, por así decirlo. En Francia tienen un melange de abejas enorme. Han perdido la raza local porque se ha hibridado con diferentes tipos de abejas. En Inglaterra y en Gran Bretaña están haciendo grandes esfuerzos para recuperar la abeja local, etcétera. Entonces, en este contexto, esas abejas, estas diferentes razas, tienen diferencias morfológicas de coloración a veces, genéticas y de comportamiento. Y eso es lo más interesante desde nuestro punto de vista en cuanto a las razas puras. Estas son razas puras, ¿no? En ganadería se utiliza este término, razas puras, no tiene nada que ver con pensamientos nazis ni nada por el estilo, pero es así, lo que nos interesa a los ganaderos es mantener la raza pura. Os voy a hablar ahora del sistema reproductivo de las abejas, que es muy complejo. Esto es para que entendáis por qué es un problema para nosotros y cuál debe ser la solución. Las abejas, las reinas, se aparean una vez en la vida. Cada colmena, cada colonia tiene una sola reina y esa reina se aparea una sola vez en la vida, recoge el semen de diferentes zánganos, 10, 15, 20 zánganos, lo almacena dentro de su cuerpo y lo va utilizando a medida que lo necesite, durante 2, 3, 4 años. Entonces el apareamiento ocurre solo una vez y ocurre fuera de la colmena. A varios kilómetros de la colmena, la reina puede volar hasta 5 kilómetros para aparearse y los zánganos lo mismo. Entonces, una reina que se quiera aparear puede estar, el área de influencia de los zánganos puede ser unos 10 kilómetros alrededor de esa colmena. Además, los machos tienen permitido la entrada en diferentes colmenas, entonces pueden ir saltando de una colmena a otra y recorrer grandes distancias. Los apareamientos ocurren en las áreas de congregación de zánganos, en la foto que os he enseñado antes, donde hay 15.000, 20.000 zánganos volando. Esto es para que veáis que el control de los apareamientos es casi imposible, porque ocurre en el aire, fuera de la colmena, y el apicultor no lo ve y no sabemos lo que está ocurriendo. Entonces, si un apicultor no tiene control sobre los zánganos de su colmena, porque salen libremente y no puede mantenerlos cerrados, si la reina que utiliza este apicultor es de raza foránea, los zánganos también son de raza foránea, porque de raza diferente a la local, porque los zánganos son una copia genética de la reina. Entonces, si alguien compra una reina italiana y la trae aquí, aunque esa reina se haya apareado con zánganos de aquí, sus zánganos son italianos. Y esos zánganos foráneos de otras razas se mezclan con los zánganos autóctonos en las áreas de congregación y se pueden aparear con nuestras reinas, con las reinas de los apicultores de aquí. Entonces, el problema es la hibridación. Estamos viendo que en los últimos años se está extendiendo el uso de razas foráneas de abejas, sobre todo razas que son bastante más seleccionadas y se están utilizando por su mansedumbre o por sus buenas características a priori. A veces esas buenas características funcionan en su lugar de origen y no aquí, pero aun y todo la gente, no son muchos, pero pues están trayendo este tipo de reinas y utilizándolas. Entonces, esto está provocando hibridaciones incontroladas
Y estas hibridaciones traen pérdida de la adaptación local, porque unos genes son sustituidos por otros, los genes locales son sustituidos por genes foráneos. Estamos perdiendo diversidad genética, aunque parezca mentira. La aportación de la genética de abejas foráneas no aporta diversidad, sino al revés, quita diversidad. Y esto es porque estas abejas provienen, estas reinas, de muy pocas familias. Al estar muy seleccionadas, todas provienen de casi del mismo linaje. Hay un peligro por la introducción o posible introducción de parásitos y patógenos foráneos con estos movimientos de reinas, y está provocando cambios en el comportamiento de las abejas. Ya no se comportan como las abejas locales, sino que al estar hibridadas tienen comportamientos diferentes, más erráticos y muy impredecibles. Esto es una desventaja para el apicultor porque nos obliga o a trabajar con una abeja de peores características, si se nos hibrida una colonia, o a cambiar la reina si queremos mantener la pureza de la raza. Y si cambiamos la reina, pues es un coste económico para el propio apicultor. En muchos sitios estamos viendo que es imposible mantener la raza local, porque aunque una reina se aparee con muy pocos zánganos foráneos, la descendencia de esa reina automáticamente ya no vale como madre. Entonces, existe la imposibilidad de mantener la raza local propia, y podemos decir que la abeja local está en peligro por la contaminación genética. No estamos hablando por cambios climáticos o pesticidas o parásitos, sino la raza misma, la raza local, Apis mellifera iberiensis. Como os he enseñado antes en el mapa, en Europa, en gran parte de Europa ya se han perdido sus razas locales, ya las han perdido. ¿Cuál es la situación de la abeja local en Álava? Os voy a dar unos pequeños datos. Son un poco, más o menos hay unas 11.000 colonias, unos 400 apicultores, puede que un poco más. Profesionales que vivan de la apicultura y tengan más de 150 colmenas, habrá en torno a 10 o un poco menos. En este momento somos 3 asociaciones las que trabajamos en Álava: Apial, Apigor y Herbel. Apial y Apigor son asociaciones de apicultores clásicas, por así decirlo. Venden material, tratamientos, hacen formación, etcétera. Y Herbel se dedica exclusivamente a mejora genética y ya está, ¿no? Y tradicionalmente, hasta hace muy pocos años, se ha trabajado solo con la raza local de abejas. Entonces, Gorka nos puede explicar su experiencia y la de sus compañeros en la zona de Sabando y en esa zona. Buenos días. Soy Gorka y tengo colmenares en Sabando, Vírgala y Atauri. Y sí que vamos observando que de unos años aquí pues empiezan a salir abejas hibridadas. Hace unos años salieron unas 3 en Vírgala y así, y parecía que iba menos, pero este año en Sabando nos han salido unas 5 colmenas de 20, que es un 25% de ellas, de las que al final es una pérdida de tiempo y de dinero el que tienes que meter ahí. Y nada, lo que vamos viendo es que al final están metiendo, además que no es gente, bueno, sí, igual sí que es gente de la zona, pero la mayoría con los que hablas de allí no están interesados en meter razas de fuera. De hecho, estamos recogiendo firmas y de los, no sé, he hablado con 30 apicultores de la zona, todos trabajan con la de aquí, y tengo firmas de los 27 apicultores que no están interesados en que entre razas de fuera, porque al final es una pérdida para nosotros. El problema, pues que vaya más, que ahora estamos a tiempo de evitar eso y no estar todos los años con lo mismo. Vas a hacer un núcleo, vas a intentar reproducir una colmena buena y se te pierde porque no hace falta que haya muchos zánganos, con uno que haya de otra raza ya te salen hibridadas y estás perdiendo ahí todo lo que llevas seleccionando durante años para que vaya mejor, pues lo pierdes en un año. Y ese es el problema que tenemos. No sé si habría que legislar pero
Ese es el problema que estamos teniendo estos últimos años. No sé si en Álava, en la zona sur, en Rioja Alavesa sí que hay ese problema. En otros sitios no lo sé porque no conozco apicultores, pero ahora no tenemos muchos problemas y yo creo que si cada vez se van metiendo más, pues estamos a tiempo de solucionarlo sin hacer grandes cosas, que solo es legislar. Y por mi parte, nada más, mi experiencia. Gracias. 2 minutitos más. Sí. 2 minutos. ¿Cuánto? 2. Vale. Bueno, os he traído un par de estudios muy potentes que hicieron en Europa. El de abajo es un artículo publicado en el que en diferentes países se probaron diferentes razas, la local junto con otras razas foráneas. Se probaron, se midieron las producciones, comportamientos, etcétera, y vieron que en todos los casos las razas locales producían más y duraban más tiempo, estaban más tiempo vivas. Y el último estudio, el EURBEST, en el que estuvimos participando en sus inicios, lo pidió la Cámara Europea, y las principales conclusiones de estos dos estudios fueron que las mejores abejas son las abejas locales, las abejas de cada sitio, las mejores son las abejas locales, porque están adaptadas a su entorno, y los programas de selección son necesarios utilizando estas abejas locales para hacerlas mejores, para hacerlas más atractivas. Os he traído unos ejemplos de países donde sí han legislado para proteger a las abejas locales. Por ejemplo, en Dinamarca, la isla de la ESO es precursora en la protección de la abeja negra europea. Eslovenia y Croacia tienen prohibido que entre otra raza diferente a la Apis mellifera cárnica. En Cataluña han vinculado las ayudas que reciben los apicultores a la raza local de abejas. Y las Islas Canarias ha sido precursora en el Estado español porque prohíben la explotación y tenencia de abejas que no pertenezcan a la raza local de abeja negra canaria. Para terminar, queremos dejar claro que la raza local de abeja es la más adecuada para los apicultores locales y para las condiciones locales. En estos estudios que os he enseñado se demuestra. La convivencia entre abejas de diferentes razas no es posible porque se entrecruzan entre ellos perdiendo los genes de adaptación. Ya os he enseñado cómo se reproducen las abejas y que no es posible el control. Estamos ante un problema real. En este momento es de pequeña magnitud, pero si no se toman medidas, el problema aumentará y puede que sea muy difícil darle solución. Es más fácil, efectivo y barato actuar ahora que tener que aplicar medidas de recuperación y protección en un entorno donde se ha perdido la raza local. Recordemos el ejemplo de otros países en Europa que están haciendo grandes esfuerzos por recuperar la raza local. En nuestro entender, deben realizarse políticas que promuevan el uso, la comercialización y la mejora de la raza local de abeja para garantizar su protección. Y, por último, solicitamos que se legisle a favor de la abeja local, prohibiendo la introducción, la reproducción, el uso y la comercialización de subespecies diferentes de la Apis mellifera iberiensis en el territorio histórico de Álava. Este último punto es, a nuestro entender, lo único que frenaría este problema que tenemos de hibridación. Muchas gracias. Muchas gracias, Egoitz y Gorka. Y bien, en concluida la intervención, pues pasamos a un turno de preguntas de los distintos grupos en los que no cabe, como saben, hacer juicios de opinión, ni posicionamiento de grupos, ni observaciones. Durante un máximo de 10 minutos, señor Balluerka, su turno. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, dar las gracias a la Asociación Herbel, en este caso, pues, a los representantes que nos han expuesto. Yo creo que, bueno, aunque ha sido apasionante todo lo que ustedes han explicado y la forma, bueno, pues yo técnicamente, sinceramente, no puedo valorar el tema. Así que, de alguna manera, me parece un poco, por lo menos por la experiencia que haya tenido yo en mi casa,
es que este problema nunca se ha dado, ¿no? Tampoco sé si un zángano de una colmena lo tiene tan fácil para entrar a otra colmena, ¿no? No lo sé. Yo pienso que las colmenas tienen muy bien definidas, o pensaba, tienen muy bien definidas qué gente o qué miembros tienen que entrar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo nunca había caído en este tema de hibridación, ¿no? Pero bueno, no obstante, sí que quería preguntarles, dentro de este tema de la asociación, creo que está bastante bien definido cuál es la motivación de esta asociación, ¿no? Que es la de preservar la abeja negra ibérica, y que es la más autóctona de la zona. Pero bueno, bien, yo siempre he oído un refrán que decía que las abejas, por lo menos en el mundo rural, estaban al olor del humo y de los chorizos, ¿no? Es decir, que siempre han estado cerca de casa. Siempre ha sido un recurso rural permanente, tanto para agricultores como para, digamos, para consumo propio, etcétera, de miel. Y, bueno, pues realmente yo no me había percatado de este tema, pero que una hibridación, no sé si lo que conlleva es una mejora o una retrocesión en cuanto a producción, calidad de miel, etcétera. Entonces, bien, parece ser que los movimientos trashumantes han sido los que han proliferado este tipo de hibridaciones, ¿no? Y ¿qué legislación creen ustedes que debiera haber para que esta hibridación cesase y, de alguna manera, cómo se legisla un tema que, digamos, tradicionalmente ha sido un tema trashumante? Yo recuerdo, cuando era un chaval, bueno, pues que había apicultores de Valencia que, bueno, se establecían en la zona y, de alguna manera, facilitaban a los agricultores todo el tema de polinizaciones, etcétera, y ellos sacaban un beneficio adicional durante una temporada y se marchaban otra vez, volvían al siguiente año, etcétera, ¿no? Bien, todo esto no sé si se ha limitado, no conozco la legislación, pero bueno, la propuesta que ustedes hacen concretamente de limitar la transhumancia, ¿cómo la concretamos? ¿Cómo creen que se puede concretar? Porque aparentemente yo no sabía que era un problema real, pero ¿es un problema real este de la hibridación? Es decir, ¿realmente hay una mejora en la producción o simplemente es una pérdida de biodiversidad? ¿Cuál es el problema en sí, no? Y, por último, quería saber qué relación tienen exactamente con todo el tema profesional de la apicultura dentro de Álava y si la asociación tiene unos representantes o una ubicación dentro del territorio histórico de Álava. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Balluerca. Es el turno ahora del Grupo Populares Alaveses. Señor López de Foronda, 10 minutos. Sí, gracias, presidente. Bueno, y agradecer a los dos representantes del Herbel la charla que nos han dado sobre este asunto, que me parece muy interesante. Aparte de que hoy en esta comisión también luego vamos a tener la charla de los representantes de APIAL, que también nos aportarán pues, su visión sobre la situación del sector. Yo sí que quería hacerles algunas preguntas. Han hablado ustedes mucho del tema de la abeja, ¿no? De la abeja, la Mellifera iberiensis, pero no han hablado tanto de la situación del sector. Y sí que me gustaría que nos aportaran alguna información, porque todos sabemos el problema que hay con la importación de la miel de China, con el tema del etiquetado de la miel por parte de la Unión Europea, y que eso lo que hace es confundir al cliente final, al que compra la miel, y es un problema importante. De hecho, y como un acuerdo de todos los grupos, se aprobó una enmienda al presupuesto para que hubiera un dinero para aportar, en este caso a APIAL, para lo que es la promoción de la miel, el conocimiento del usuario final, del hostelero, también, que es importante, de qué miel tiene que comprar. Y quería que me aclararan la diferencia que puede haber de ese tipo de abeja que ustedes defienden y que quieren que se legisle para que, digamos, entre comillas, sea la única que hay en Álava, la miel que se produce, si hay una diferencia en matices
de una miel producida con este tipo de abeja o con una miel que se produce con otros tipos de abeja que en este momento están en Álava, como ha dicho el señor Lagoburu, que ha detectado esa presencia y quería saber si al final el usuario final, los que compramos miel de Álava, diferenciaríamos esos dos tipos. También quisiera preguntarles de otros temas. Por ejemplo, la afección que este verano veíamos en los medios de comunicación de productores de miel que decían que la climatología está afectando de una manera importante a la producción. Si también en el tipo de abeja esto se nota. O sea, si ha habido un descenso de producciones, de reproducciones, mejor dicho, por la afección de la climatología. También me ha llamado la atención el último párrafo que han puesto aquí, que se prohíba la introducción, reproducción, el uso y tal. Y entonces, las que existen ahora mismo, ¿qué hacemos con ellas? ¿Cómo se regula eso? O sea, todos estos que me han dicho ustedes, más de 400 apicultores que hay en Álava y ahora mismo tienen ese tipo de abeja, que ustedes dicen que no es la idónea, ¿no? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Cómo se regula eso? ¿Qué salida hay para ellos? Pues nos tenemos que preocupar un poco de la situación actual, ¿no? Vale, igual en el futuro tiene que ser esa, como en otros países de Europa, pero ahora mismo, ¿qué hacemos con eso? También quería preguntarles, recientemente la Unión Europea sí que ha prohibido el uso de semillas con neonicotinoides. Es una reivindicación que desde el sector apícola siempre se ha pedido. Es un tema que también para los agricultores, sobre todo de cereal, es un problema y lo sabemos. Pero ¿qué opinión tienen al respecto de esto? Si se tiene que ir todavía más. Otra pregunta que quería hacerles es también, el año pasado el Gobierno de la Diputación dio unas ayudas excepcionales para el sector ganadero por el tema de la guerra de Ucrania. Sin embargo, no llegaron al sector apícola. Nosotros lo reivindicamos y, bueno, parece ser que este año sí que van a llegar. Sobre todo al señor Lagoburu, ¿ustedes han notado eso? ¿Les ha faltado un apoyo económico institucional? Otro tema que también que no han sacado a colación, pero que aquí hemos debatido en varias ocasiones, es la afección que tiene la Vespa velutina en lo que son las colmenas y los problemas que va habiendo, y cada día más, porque por el censo que vamos viendo de eliminación de nidos de Vespa velutina es cada día más frecuente en Álava e incluso en la propia Vitoria también, ¿no? Pues, ¿qué afección tiene para las colmenas con las que ustedes trabajan? Y bueno, y por último, no han comentado nada del tema de la barroa. La barroa también es un problema importante. Sé que hay ayudas que se están dando para ello, pero ¿son suficientes? ¿Habría alguna manera más innovadora de eliminar la barroa? ¿Cómo lo ven ustedes? Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor López de Foronda. Es el turno ahora del Grupo Socialistas Vascos. Señor López Ubierno, cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Primeramente, dar la bienvenida a los dos representantes de Herbel. Les agradezco el esfuerzo didáctico de explicar cómo es el proceso de reproducción de las abejas, las implicaciones que tiene. También, sobre todo, el hecho de que estén haciendo esta experiencia con universidades, porque al fin y al cabo es importante que en estas cuestiones donde estamos hablando de mejoras de razas y de mejora de razas genéticas, pues evidentemente los criterios científicos son claves para no caer en chascarrillos, en cotillos que nos puedan despistar respecto a lo que realmente interesa, porque el hecho de que existan procedimientos de mejora genética existe en todas las razas. Es cierto que parece ser que cuando el animal, por así decirlo, es más pequeño, parece que es una cosa extraña, pero realmente una de las cuestiones precisamente del desarrollo de la ganadería ha sido siempre la mejora genética, no solamente desde el punto de vista del estudio genético, sino también desde el punto de vista de la adaptación al medio, incluso también de cuestiones relacionadas con el tema de la producción, porque es lo que solemos hacer. O sea, si ponemos en marcha, en este caso, producciones lecheras, pues intentamos buscar dentro de lo que son las razas que conocemos en este caso en el continente europeo, pues intentamos mejorarlas a través de
de la relación con otros, por así decirlo, con otros animales y con otras experiencias. Esa sería la parte desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la protección y la necesidad de preservación de los rasgos de determinadas especies. Lo que se nos plantea, y las preguntas que les voy a hacer, es, ustedes plantean una situación concreta, lo de legislar a favor de la abeja local. Ahí, de la introducción, reproducción y el uso de la comercialización, se lo voy a decir directamente. Han planteado ejemplos que se refieren a una zona de Dinamarca y a las Islas Canarias, que son espacios, evidentemente, donde son más fáciles, por así decirlo, de controlar. Yo creo que si esta propuesta, y ustedes la están planteando desde el punto de vista que la abeja local no deja de ser, en las explicaciones que ustedes han planteado, una especie local en el sentido que es de la península ibérica, evidentemente, entiendo de la expresión que han utilizado que no es solamente local en el sentido de Álava, sino que el espacio podría desarrollarse en el ámbito de la península ibérica, porque han comentado que en las diferentes zonas de Europa ya ha desaparecido, o el grado de hibridación es tal que ha desaparecido en buena medida. Claro, solamente circunscribir esto al territorio histórico de Álava, yo creo que tiene alguna dificultad. ¿Me entienden? Es decir, que si fuese en una isla parece que es más sencillo llevar a cabo este tipo de medidas, pero le quiero plantear que no solamente sería, supongo yo, que la propuesta no sería solamente el ámbito del territorio histórico de Álava, sino por lo menos en un ámbito bastante más amplio. Viene esto también a la colación. Ustedes han hecho referencia al tema de su propuesta de incorporar esta raza en el ámbito de las razas protegidas. ¿El Plan Nacional Apícola no contempla este tipo de actuaciones? ¿Participan ustedes en las conferencias sectoriales o han hecho propuestas a este Plan Nacional Apícola? Porque España, el Estado español, es uno de los, yo creo que es el primero, si los datos no los tengo equivocados, que más ayuda recibe precisamente de la Unión Europea en este tema. Y eso significa que por parte de los departamentos competentes se tiene interés en esta materia y se está trabajando para que a la hora de recibir ayudas europeas, pues evidentemente haya proyectos concretos, porque las ayudas europeas van sobre proyectos concretos. Entonces me interesa ese tema de su intervención en la configuración y en las líneas generales del Plan Nacional Apícola. Y hay una cuestión final, lo ha planteado también el representante de Podemos y yo creo que también el representante del Partido Popular, cuáles son las condiciones, no solamente de producción, sino también de capacidad de polinización de la abeja local respecto a otras foráneas en el planteamiento que ustedes han hecho. Es decir, cuáles son las potencialidades o posibilidades sobre esta cuestión en dos materias que también son importantes. ¿Cuál es la adaptación al cambio climático, si tienen capacidad de adaptación al cambio climático, y también respecto a una mejor respuesta a enfermedades que existen en las abejas, como ha comentado también el señor López de Foranda? Agradecerles la explicación que han dado, la fundamentación científica y el trabajo que desarrollan. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Ubierna. Es el turno ahora del Grupo Juntero EH Bildu. Señor Fernández Pinedo, cuando quiera. Sí, bueno, a ver, varias cuestiones. En primer lugar, bueno, habéis mencionado dos estudios europeos que demuestran que las razas locales se adaptan mejor y consiguen incluso mejores resultados. ¿No creéis que el Gobierno vasco, Neiker, debería de hacer también un estudio, digamos, de la situación del País Vasco y debería también de incluirse también en cualquier estrategia que se plantee de este tipo, tanto Neiker como la Universidad del País Vasco? No sé si, y luego, igual hay algún estudio o algún contacto, porque decís que habéis tenido contactos, un poco que especificar un poco cómo veis ese tema. Igualmente, quisiera, bueno, con otras asociaciones, como puede ser ABERE, no sé si con ABERE también habéis trabajado el tema o pensáis trabajarlo, creo que sería interesante también que ABERE se implicara.
también las ADRs, de las diferentes ADRs que existen y llevar esta problemática, las ADRs y demás. Bueno, todo eso, pues eso, ¿qué se ha hecho y qué creéis que se debería hacer, ¿no? Luego, en cuanto a medidas también, muy claramente en rojo, bueno, pues veis la prohibición. Creo que hay un razonamiento en el sentido de que en otras razas, como pueden ser las ovejas, que ahí existe la oveja lacha y oveja israelí y demás, bueno, siempre se apela a la libertad de cada uno, pero claro, en ese caso no hay problema de hibridación, porque son, digamos, en general están controladas o se pueden controlar mejor, y en este caso, como lo que venís a decir es que, claro, que al ser incontrolable, que sí que tiene que haber una regulación que prime sobre, digamos, esa supuesta libertad de que cada persona pues elijan. Quisiera que profundizarais un poco en ese tema y desde la experiencia también un poco, que has comentado algo de Sabando, de Montaña Alavesa, en esas colmenas que se han hibridado, ¿por qué son más problemáticas que las otras? Has hablado de perjuicios, digamos, económicos y demás, o sea que un poco profundices un poco más en qué desventajas está ocurriendo con la hibridación. Una tercera cuestión, luego tenemos otra comparecencia. Entonces hay apicultores pues, que están introduciendo especies de fuera. Bueno, ¿qué le diríais para convencer a esas personas de que la raza autóctona a medio y largo plazo no solo tiene ventajas en muchos sentidos, sino incluso a nivel de rendimiento? Habéis venido a decir que incluso en rendimiento económico, que incluso que es más rentable. Entonces, ¿por qué están optando por esta introducción de especies no autóctonas? O sea, no sé, ¿qué se podría hacer para, de forma, digamos, porque el colectivo, dentro del colectivo, para que el colectivo has hablado que en Montaña, por ejemplo, casi todos estáis de acuerdo, entonces para que extender este acuerdo a toda la comunidad en Álava y sí, cómo está la situación también en otras, pues, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y demás, a ver cómo está el tema y tal. Luego, si no he entendido mal, claro, con la climatología que habéis dicho, que últimamente pues el tema climatología, luego parásitos como el barrao, ¿no? Como el varroa, la avispa asiática, quisiera que digáis en cuánto ha disminuido la producción los últimos años y si creéis que con la potenciación, digamos, de la raza esta de la autóctona, de la negra autóctona, si se estaría, digamos, están mejor preparadas estas abejas para hacer frente a parásitos, avispa asiática y demás. Vale, y luego ya un par de cuestiones más. Habéis hablado de que hiciste una petición para incluirla como en el catálogo de razas, ¿no? Que igual no era el momento, pero tenéis pensado hacer una petición nueva y luego el Gobierno vasco también, pues bueno, tiene competencias. Entonces, ¿habéis pensado alguna iniciativa también dentro del Gobierno vasco para proteger, digamos, la abeja autóctona? Bien, y una última cuestión. Bueno, dos cuestiones. Sí, el consumidor. Luego están los consumidores, somos los que compramos la miel. Entonces, si no creéis que sería interesante también, pues una sensibilización, una campaña de sensibilización de cara a los consumidores para que se distinga claramente cuando tú vas a comprar una miel, pues la abeja, si es abeja negra autóctona o es otro tipo de abeja. Y no sé si, además de esto, si hay estudios en cuanto a los resultados creo que os ha preguntado, en cuanto a los resultados de la propia miel entre hibridación, no hibridación. Bueno, y ya una última también. Aquí se aprobó una moción, creo que lo aumenté la última que viniste, en el sentido de que también, además de esto, aunque hay pocas abejas silvestres, el potenciar ecosistemas
en tanto en las ciudades como en el territorio, para potenciar todo lo que se pueda el tema de las abejas silvestres que puedan convivir con el resto, y que habría corredores ecológicos y que esto se potenciara también en el sentido de potenciando esta especie autóctona. Y bueno, entonces sobre esto no sé si podéis añadir alguna cuestión. Besterik ez. Muchas gracias, señor profesor Hernández Pinedo. Y por último es el turno del grupo EAJ-PNV. Señor Pérez de Arrilucea, cuando quiera. Es que ricasco. Muchas gracias, señor presidente. Y agradecer la explicación que han dado los representantes de Herbel, tanto Egois como Volca. Y bueno, han hecho muchas preguntas, ya que me queda poco por preguntar. Sí, sobre el último párrafo en cuanto a la prohibición de la abeja local, ¿no entendéis que la prohibición o la forma de manejarla, por cómo lo han explicado también algunos de mis compañeros, a nivel territorial estamos colindando con distintos territorios, pero es que esos territorios a su vez están lindando con con otros territorios? Tendría que ser un traslado a nivel nacional o peninsular, por lo menos, porque lo que han comentado, eso, en una isla o eso es muchísimo más sencillo de intentar proteger esa especie local, pero en un territorio tan amplio, incluso luego tenemos los Pirineos que también podrían pasar del otro lado. Simplemente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez de Arrilucea. Bien, para contestar a todas estas preguntas, estas cuestiones, tienen un tiempo máximo de 15 minutos. Ya les he comentado, pero bueno, son expertos en la materia y entiendo que podéis contestar ahora mismo, ¿no? Vale, ya intentaremos contestar a todo. Iré uno a uno, iremos en el mismo orden. En el Carrequín Araba decía que nunca se ha dado este problema antes, que los zánganos pueden entrar en otras colmenas o no, y bueno, pueden entrar, tienen permitido el paso en épocas de bonanza y hasta ahora no se ha dado este problema. En Álava siempre se ha considerado un territorio donde se ha mantenido la raza pura y de estos 400 y pico apicultores que hemos dicho que hay en Álava, el 99, largo por cien utilizan raza local. Para que quede claro, esto no somos solo nosotros los que utilizamos la abeja ibérica, sino la amplia mayoría de apicultores de todo el Estado. Son unos pocos los que han empezado a utilizar otro tipo de razas y los que están causando este problema. En otras comunidades están más avanzados que aquí, el problema está más avanzado. En Vizcaya, por ejemplo, tienen un problema bastante más grande que aquí. Por eso hemos decidido también movernos aquí, porque hemos detectado por primera vez este problema. Si hubiese sido una cosa habitual, pues seguramente esperaríamos o haríamos otros intentos, ¿no? Pero se ha detectado justo ahora y por eso hemos venido antes de que sea demasiado extendido, ¿no? La hibridación no trae ninguna mejora. Una hibridación descontrolada no trae ninguna mejora. Una mejora sería, dentro de un programa de mejora, hacer hibridaciones queriendo, ¿no? Pues esta madre con este padre, buscando objetivos concretos. Pero estas hibridaciones no son estables en el tiempo, no se mantienen. Luego, las siguientes generaciones, F1, F2, F3, pueden tirar hacia un lado o hacia otro. Generalmente pierden las características buenas tanto de la madre como del padre. Entonces se vuelven más agresivas, más erráticas, enjambran más, etc. En las siguientes generaciones. En las primeras generaciones, o la primera hibridación puede ser atractiva. Generalmente estas razas foráneas son más mansas, más fáciles para trabajar y, como he dicho, como tienen una especie de obsolescencia programada, funcionan bien cuando compras la reina, pero cuando se hibridan con las razas de aquí y ya llevan, por ejemplo, varias generaciones, se vuelve peor que sus padres y madres. Eso obliga al apicultor a comprar. ¿De acuerdo? Con las razas puras esto no sucede. Con las razas puras
el comportamiento se hereda de madres a hijas y se mantiene. Y sabremos más o menos que ahora nuestras abejas están en invernada porque hace frío, están en invierno, que se moverán cuando las temperaturas empiecen a subir, etcétera. Si fuesen abejas italianas, pues ya tendrían otro comportamiento, estarían comiendo más miel, estarían ya criando, como si estuviesen ellas en Italia. El comportamiento lo marca la genética. Entonces, desde nuestro punto de vista, la hibridación no trae ninguna mejora, es más, perdemos biodiversidad y la adaptación local. Comentabas que el problema era la transhumancia. La transhumancia no es el problema. El problema es que metan abejas foráneas. O sea, si tú transhumas con una abeja local, no hay ningún problema. Que antes has comentado una aclaración. Ese es el punto que quería hablar ahora. Tenía escrito debajo de esa última frase en rojo, la transhumancia no trae ningún perjuicio, siempre que se utilice abeja ibérica. Y así ha sido hasta hace pocos años en toda la península ibérica. Ha habido transhumancia y no trae ningún problema, nosotros no vemos ningún problema en este sentido. El problema viene si se utiliza abeja foránea. Y los problemas, posiblemente el sur de Álava, la abeja foránea ha venido de la transhumancia, pero en la zona de Sabando y Izqui el problema viene de algún apicultor de la zona. Entonces, la transhumancia tiene su legislación, yo creo que se notifica que se va a hacer el movimiento, tiene que estar todo en regla, ¿no? Pues las condiciones sanitarias, se hace una guía y se transhuma. Ahí no hay, en eso no pedimos que se haga nada. Vale. Bueno, el representante de Populares ha comentado la diferente problemática que tenemos en el sector y es verdad. Por eso he dicho al principio que tenemos un montón de problemas, pero nosotros nos hemos centrado en este concreto. En el resto que has comentado de problemas con la miel de China, varroa, vespa velutina, cambio climático, coincidimos en todo y seguramente pues con los representantes de APIAL que vengan después coincidiremos al pleno. Esos problemas se añaden a este problema de la hibridación. Como nuestra asociación está más dedicada a la mejora genética, bueno, completamente, hemos visto que era más conveniente hablar solo de este problema. Aparte, bueno, yo estoy en Arbel, pero estoy en APIAL también, estoy en las dos asociaciones. Y no sé qué más preguntar sobre la distinción entre mieles. Yo creo que no. Eso no te lo da la abeja, sino la vegetación que hay en el momento. Sí. Entonces eso es, no hay diferencias entre una miel y otra, producida por abejas locales o no, pero esa abeja local sí se puede comportar de diferente forma la abeja sí se puede comportar de diferente forma si es local o si es foránea. Y puede visitar diferentes plantas, por ejemplo, por estar adaptada a una zona concreta, y en esa zona, si existe una planta y la abeja lo conoce, pues, por ejemplo, plantas que no son muy melíferas, que son muy locales, las abejas iberiensis pues estarían más adaptadas y libarían más de esas plantas que no otras. Entonces, el efecto de la abeja local en el entorno puede ser superior y mejor que el efecto de una abeja foránea. Entonces, en Álava ya he dicho que la mayoría de apicultores tienen abeja local. Lo que pasa es que no hay un registro del tipo de abejas que tienen los apicultores, porque la abeja no está reconocida como raza ganadera. Por eso fuimos al Ministerio, para ese reconocimiento. Pero como no está reconocida, pues no hay censos, ni de un lado ni de otro. No hay censos tampoco de abejas Buckfast, que son híbridos foráneos o italianas, etc. Por supuesto, para la apicultura los neonicotinoides son nefastos
Y la falta de apoyo institucional, pues les he comentado a Gorka si has notado algo así. Yo soy apicultor y no cobro ninguna subvención. Lo único que nos subvencionan es un tratamiento al año y ya está. La barba. Ni lucha contra la avispa velutina ni nada. Todo eso lo hacemos nosotros. Sobre el problema de la varroa podríamos hablar durante otras 2 sesiones. Es un problema muy gordo y las soluciones que se han dado en los últimos años siempre han sido tratamientos químicos. La varroa se ha hecho cada vez más fuerte, más resistente a los productos y ahora nos estamos encontrando que los productos ya no sirven, que hay que utilizar dosis mayores o tratar durante más veces al año para controlar varroa. Uno de nuestros objetivos dentro del programa de mejora es seleccionar abejas tolerantes a varroa, que tengan recursos genéticos para hacerles frente. No que sean completamente resistentes, eso es muy difícil, pero sí que tengan propiedades para aumentar la supervivencia, que es lo que vieron en estos 2 estudios que he comentado antes, que tenían una mayor supervivencia las abejas locales. Paso ahora a contestar a los socialistas alaveses. Pues eso, la mejora genética de la raza yo creo que es indispensable. Hasta que no empezamos nosotros no había nada de esto, ni en Euskadi ni fuera de Euskadi. Y claro, en nuestro caso, la producción en las abejas está ligada al medio 100%. No es una ganadería que reciba alimento y que con ese alimento hagan un producto. Nosotros podemos alimentar a nuestras colmenas ahora en invierno para mantenerlas vivas, para que pasen el invierno, pasen temporadas entre floraciones. Pero la miel 100% viene de las plantas del exterior. Entonces, la adaptación local es fundamental. En las vacas lecheras, una vaca lechera puede producir lo mismo en Holanda que aquí, porque está estabulada y siempre se le da una receta de comida y produce tantos kilos de leche o litros de leche. Pero una lacha, por ejemplo, está más ligada al medio, pasta, sube al monte, entonces es una semi-extensivo, por así decirlo. Y el de las abejas, 100% extensivo. Entonces, la adaptación al medio es fundamental en este caso. Has dicho que las islas son más fáciles de controlar y legislar, es verdad. Aun y todo, lo primero que hay que hacer es legislar, poner las leyes. Por ejemplo, Australia es una isla, aunque es enorme, y hasta hace un año no tenían varroa. Habían conseguido que no entrase varroa. Por supuesto, tenían prohibidísimo la entrada de otras abejas, tenían controles muy exhaustivos, pero el año pasado entró varroa en Australia. Entonces, aunque sea una isla, pueden pasar estas cosas, pero lo más importante es que hay legislación. Os he comentado el caso de Croacia y Eslovenia, no son islas, pero tienen completamente prohibido que entre en su territorio otra cosa que no sea abeja cárnica, que es la propia del lugar. Además, para ellos es un tesoro que tienen y lo consideran como la cuna de la cárnica, que es una abeja con muy buenas características, que se exporta a muchos países de Europa y que está generando pérdida de abeja local en otros sitios. Cuidado. Ellos han legislado para que no les entren de fuera, pero están exportando al exterior. Y esto es bastante incongruente también. Solo hacerlo en Álava, eso ya habéis preguntado varios, solo hacerlo en Álava y no en otros sitios tiene algún sentido. Bueno, el primer intento que hicimos de la mano de Eusko Jaurlaritza fue ir al Ministerio, porque el incluir la abeja ibérica dentro del catálogo de razas permitiría hacer todas estas cosas, ¿no? Sería más sencillo. Nos cerraron las puertas ahí, seguramente tendremos que volver, porque ya hay más grupos como nosotros que están trabajando en este sentido. Hay uno en Huesca, otro en Baleares, otro en Galicia. En Cataluña se está moviendo algo, entonces parece que ya van apareciendo más grupos y tendremos oportunidad de hacer más fuerza. De aquí a unos años yo estoy convencido que la abeja estará en el catálogo, habrá legislación para impedir la entrada de otras razas, etcétera. Todo eso ya estará hecho. Pero
¿cómo damos el primer paso? ¿Quién va a dar el primer paso para llegar ahí? Y Álava puede ser el primer paso. Y lo intentamos también en la mesa de razas de Eusko Jaurlaritza, porque participamos en esa mesa. Está la Diputación de Álava también, está presente Guipúzcoa y Vizcaya y Eusko Jaurlaritza y Neiker. Y al segundo sitio al que fuimos después del Ministerio fue ahí. Y todos lo veían perfectos, lo intentamos en el Gobierno vasco y ahí ya surgió el tema de competencias. Dijeron, no, esto es competencia de diputaciones, legislar sobre estas cosas. Entonces, nuestro intento ahora es, pues, en las provincias. Hemos pedido una reunión en Guipúzcoa también, porque tenemos en Guipúzcoa la estación de apareamiento con control. Entonces, nos interesa mucho que tengamos legislación sobre la estación y sobre todo el territorio. Y también en Álava, pues, por lo mismo. El Plan Nacional Apícola, bueno, yo ahí con las ayudas me pierdo un poco. Durante años no se ha pedido... Doy 3 minutitos más, digo, porque te queda todavía... Sí. Vale, pues... Vale. Utilizar la abeja local tiene más capacidad de polinización que las abejas foráneas, si es mejor o no. Y tú también has comentado si hay algún estudio, si Neiker o UPV podría hacer algún estudio. De hecho, hay una tesis que hizo la doctora Irati de Miguel en este sentido. Comparó abejas ibéricas de Oñati con abejas ibéricas de Andalucía y abejas negras del norte de Francia. Eso lo hizo en Oñati y en Goizueta y tomó datos durante 2 años. Y ahí vio que había claras diferencias de comportamiento entre unas abejas y otras. Las abejas foráneas murieron enseguida, las foráneas o las locales duraron más tiempo, produjeron más, y había diferencias en las plantas que visitaban cada tipo de abejas. Y eso es debido a la adaptación local que tienen las abejas. O sea que este estudio ya está hecho. De todas formas, si sirviese para adelantar en esta prohibición, pues se podría plantear. Y una cosa que quería decir con respecto a otras ganaderías que habéis comentado, que es más fácil en otras ganaderías, en ovejas, por ejemplo, mantenerlas encerradas, pero cuando se utilizan espacios comunes, por ejemplo, Aralar, la Sierra de Aralar, ahí sí tienen una legislación específica. En la Sierra de Aralar no puede entrar cualquier tipo de raza, solo la lacha está permitida. No puede ir un pastor con churras. ¿Por qué? Porque se cruzarían con las ovejas lachas que existen ahí. Incluso solo lacha cara rubia. La lacha cara negra no está permitida en Aralar. Entonces, cuando se utiliza un espacio común entre los diferentes ganaderos, sí hay legislación. Y en el caso de la abeja, el espacio común es todo, porque hemos visto que se aparean en el aire y ese es el espacio común. O sea que hay que legislar en todo el territorio. ¿De acuerdo? Nuestra intención es ampliarlo a todo el Estado, por supuesto. Empezamos en Álava, seguiremos en Guipúzcoa, queremos que se haga en Euskadi y poco a poco vaya extendiéndose a todo el Estado. Pero en algún sitio hay que dar el primer paso y alguien tiene que ser la punta de lanza. Los otros se tienen que fijar en algún ejemplo que tengan alrededor y os pedimos que sea en Álava. Vale, tengo un minuto. Para el consumidor podría ser buena idea visibilizar la raza local en la miel. Por ejemplo, eso se hace con diferentes carnes, ¿no? Sí. Si es de terreña o razas locales, y eso existe. Pero todo eso viene vinculado al Ministerio de Agricultura y a la inclusión en el libro de razas ganaderas. Con eso se podría conseguir vincular la raza ganadera a la miel y de un plumazo te quitas la miel de China. El etiquetado, ¿no? Eso es, porque pone que es de raza local y ya no es miel china, es de raza local. Si es de raza local, es miel local. Y bueno, pues las abejas silvestres y todo eso son aliadas completamente de los apicultores.
Ahí pediría no utilizar químicos, los que estáis en la administración, en ayuntamientos, diputaciones, no utilizar químicos en los jardines que tenéis a vuestra custodia y plantar flores, que haya flores durante todo el año para los diferentes polinizadores. Justo. Bueno, pues muchas gracias, señor Galarza y señor Legorburu. Sí. Una pregunta que me parecía relevante, que era el por qué, o sea, se está introduciendo, algunos están introduciendo abejas ajenas, foráneas, y entonces en el tema de la rentabilidad y demás, ¿por qué se está haciendo esto y qué manera habría de convencer para que no ocurriera esto, ¿no? Sí. Sí, puede ser eso, pues por lo que he comentado antes, que a priori parece que tienen mejores características de manejo, son más mansas, pueden ser más mansas, no siempre lo son, pero pueden ser más mansas, pueden ser más productivas, según en qué escenario. Por ejemplo, si vas a un cultivo muy explosivo, en un momento dado pueden ser más productivas, pero teniendo en cuenta el trabajo que dan y cómo pasan el invierno, por ejemplo, tienen más necesidades, hay que darles más de comer, ¿entiendes?, para que pasen mejor el invierno. Entonces, al final el balance, pues no sé si sale tan positivo. Y luego, sobre todo, porque con el tiempo pierden esas características, porque se hibridan, ellas también. Las razas foráneas se hibridan con las nuestras y ya no es ni nuestra ni foránea y pierde todas las buenas características y tienes que volver a comprar. Al que vende este tipo de razas, le viene bien, porque tiene garantía de que todos los años, cada 2 años, el apicultor le va a comprar, porque ya no tiene esas características buenas cuando la compró. Agradecer de nuevo las explicaciones dadas. ¿Algo ha faltado también? Dígame. Perdón, vamos a ver, mira, he hecho una pregunta, habéis intentado contestármela, pero igual no me he expresado con suficiente claridad. Vamos a ver, uno de los dos, creo que Gorka, ¿no?, es de Apial y es de Herbel, ¿no? Bueno, mi pregunta iba en que si todo esto lo habéis puesto en común en las diferentes asociaciones para que efectivamente entre todos se pueda hacer fuerza para que este tema pueda ser adelante. Entonces, vale, yo eso era lo que quería preguntar, ¿vale? Sí, lo hemos presentado en la asociación y estamos en ello, pero hay alguien que está poniendo trabas, porque no. Yo lo que hicimos fue presentar la propuesta e intentar ponerlo en Apial, en el cartel, o sea, como una información, para recoger firmas. Y en un principio, desde el primer momento nos dijeron que no. Y yo, ¿cómo que no? Si solo es una información al apicultor, el que quiera firma, el que quiere no. Y que lo tenían que mirar en asamblea y no sé qué. Entonces, en la próxima asamblea se presentará y veremos qué pasa. Hay algún interés por ahí que no concuerda. Vale, muchas gracias. Pues vamos a darnos 2 minutitos para hacer el intercambio. 2 minutitos, no se retrase mucho más, ¿vale?